La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña José Antonio Camposano, el expresidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gisela, y muy buenas tardes a quienes nos escuchan a través de la señal de FM Mundo. Gracias. José Antonio, cuéntenos un poco cómo afecta la eliminación de este subsidio a las camaroneras más grandes del país. Bueno, lo primero que vale la pena resaltar es el hecho de que se ha eliminado un precio diferenciado del combustible, no a las camaroneras más grandes del país como se menciona, porque lo que se estableció fue sostener el precio diferenciado a aquellos predios de menos de 30 hectáreas. Pero yo me pregunto si un predio de 31 hectáreas, 32, 36, 37, 40 o 50 ya se debe calificar como una camaronera grande. Para quienes estamos en la actividad sabemos que esa no es la forma de categorizar los predios. Hay diferentes formas para establecer quién es más grande o quién tiene la capacidad tecnológica para ser más eficiente que un pequeño productor artesanal menos eficiente. Entonces lo primero es que la medida afecta al 82% del territorio camaronero nacional, es decir, se afecta al 82%. ¿Cuántas fincas en el Ecuador tienen más de 30 hectáreas de producción? Alrededor de 1.700 fincas tienen más de 30 hectáreas de producción, equivalen al 80% del hectáreaje camaronero nacional. Nosotros como gremio lo vemos como industria, no lo vemos por individuo. Claro. Entonces, cuando usted afecta al 82% de la producción de camarón a nivel nacional, está haciendo una afectación considerable a un altísimo porcentaje de quienes producen este bien que termina siendo exportado a los diferentes mercados internacionales. ¿Y qué acciones plantean como acuicultores frente a la decisión que ha tomado el presidente de eliminar el subsidio, y considerando que el camarón es el principal producto de exportación o uno de los principales productos de exportación no petrolera del país, ¿no? Bueno, lo primero de nuestro reclamo el día de ayer es que esta decisión se tomó de forma inconsulta, es decir, no existió diálogo alguno para determinar un mecanismo de salida. ¿Y por qué hablamos de mecanismos de salida? Porque nosotros sí, desde el día 1 de esta administración, señalamos que existía una forma de migrar del uso del diésel a la energía limpia, a una energía que nos interesa, nos conviene implementarla, que es la energía eléctrica, que es una energía más confiable y que nos permite tecnificar nuestros predios, a través de un proyecto que la CAF tiene financiado al Ecuador de más de 200 millones de dólares y que en casi 2 años de esta administración no lo ha firmado. Proyecto que hubiera permitido construir infraestructura para electrificar por lo menos 60.000 hectáreas de camaroneras en el Ecuador que dejarían inmediatamente de utilizar diésel y se tecnificarían para hacerse incluso más eficientes. Ese proyecto no ha avanzado. Lo segundo que habíamos propuesto es que este tipo de mecanismos se sustituyan por el drawback, que es un mecanismo reconocido por la Organización Mundial del Comercio, que sirve para todo el sector productivo exportador, es decir, no es exclusivo de una cadena o de otra. Nosotros fuimos los primeros en insistir que lo que tenía que hacerse era migrarse de este mecanismo de compensación de una serie de costos que el Estado no logra resolver a un mecanismo que la Organización Mundial del Comercio sí lo reconoce y que nuestros competidores lo tienen. Lamentablemente eso no se ha dado. Hoy el costo de producir camarón en el Ecuador se incrementa a 17 centavos por libra, si sumamos los 16 centavos del costo de combustible, más un centavo adicional por el incremento del salario básico unificado, que también se determinó sin sustento técnico y que hoy afecta no solo la actividad camaronera, sino toda la actividad productiva a nivel nacional. Es decir, van a elevar el costo del producto. Lamentablemente no funciona así. Los bienes que se producen en el Ecuador y que se comercian localmente de alguna manera tienen cómo trasladar ese incremento de costos al consumidor, que termina pagando ineficiencias. Pero no al exterior. En el caso del sector exportador, nosotros veníamos haciendo cuantiosas inversiones desde el primer año de la pandemia, desde el 2020 hasta la fecha, por encima de los cientos de millones de dólares para generar más valor agregado, procesar más camarón y atender el mercado de los Estados Unidos. Hemos crecido. Hoy el camarón ecuatoriano, el camarón es el principal producto que el Ecuador le vende a Estados Unidos, y al incrementarnos el costo como se ha hecho, al no poder nosotros trasladar ese costo al bien, al precio final del bien, veníamos compitiendo en ese mercado con India. Hoy prácticamente nos están condenando a que ese mercado que hemos ganado lo empecemos a perder, porque India, que tiene moneda propia, a diferencia de nosotros que tenemos dólar, ellos tienen una serie digamos que de ventajas frente a nosotros, y ese mercado estadounidense, que es extremadamente competitivo en precios,
va a dejar por fuera el camarón ecuatoriano porque sin duda no vamos a poder ofertar un precio competitivo como lo veníamos haciendo. ¿Y entonces de qué forma se van a adaptar los productores para no elevar justamente estos costos del producto? Bueno, aquí tenemos un serio problema porque al día de hoy, en la coyuntura de precios de hoy, del mes de noviembre, diciembre, precios que no permitían a muchos productores poco eficientes cubrir sus costos, es decir, hay productores en el Ecuador que hoy no cubren sus costos con la situación de precios actual. Y productores medianamente eficientes que cubrían de alguna manera sus costos prácticamente pasan a declarar pérdida y aquellos que ya declaraban pérdida están al borde de la quiebra, ¿no? Es penoso tener que decirlo así, pero es la realidad a la coyuntura de precios del mercado de hoy. Habrán productores que por la vía de la eficiencia, como siempre lo ha hecho esta cadena, logren de alguna manera salir adelante, porque de eso se ha caracterizado el sector camaronero. Inclusive, un dato adicional que vale que la ciudadanía lo conozca. Esta es una política de precios diferenciados que se aplica desde el año 2015. Y en 2015 a la fecha, el sector camaronero ha incrementado su producción en el mismo hectareaje y con el mismo volumen de combustible utilizado. Es decir, incluso éramos un sector que venía siendo más eficiente en el uso del combustible para producir divisas y generar empleo. Ahora vamos a tener que seguir en esas eficiencias para tratar de absorber un costo que se ve al día de hoy imposible porque no fue un proceso gradual. Son 16 centavos por libra que se han agregado, es casi el 7% del costo de producción a un productor mediano. Entonces no se puede hablar de que no se va a afectar a los pequeños ni a los medianos, sino solo a los grandes. No, aquí la medida lamentablemente el presidente se lo mal informado y es al 82%. Y súmele al otro 18% porque inclusive las cuantías que se van a establecer para los pequeños camaroneros de 30 hectáreas para abajo son insuficientes frente a su consumo mensual. Es decir, usted va a poder comprar como camaronero no más del 60% del diésel que utiliza al precio diferenciado y el otro 40% lo va a tener que comprar a precio oficial. Entonces incluso se va a afectar a esos pequeños camaroneros que el presidente mencionó, que supuestamente no se les iba a afectar en su estructura de costos. ¿Y han analizado como gremio plantear alguna alternativa al gobierno para poder derogar el decreto? 614 es el decreto, ¿no? Sí, sin duda se están analizando toda una serie de alternativas. Nosotros desde el día 1, como le digo, le mencionábamos al presidente de la República que lo que había que hacer era migrar. Lamentablemente esa migración a energía eléctrica en este gobierno no ha avanzado absolutamente nada. ¿Y cuánto demoraría si inicia ahora? Si acepta el gobierno iniciar. Si inicia ahora. El proceso de electrificación, imagínense, incluye la construcción de obras de infraestructura para llevar tendido eléctrico a zonas rurales que se iban a beneficiar, troncales, subestaciones. Eso toma 2, 3, 4. El proyecto de la CAF es un proyecto para 4 años y medio, casi 5. Entonces ya perdimos 2 años, eso no va a arrancar, no cubre el problema que tenemos hoy. Pero lo otro que hay que hacer, que sí es más inmediato, es revisar los subsidios que desde el sector privado se pagan al sector público, porque no es solamente al revés desde el público al privado. O sea, cuando usted o yo o nuestros trabajadores en el sector camaronero pagamos y aportamos con impuestos y aportaciones, valga la redundancia, al sistema de salud pública, y un sistema de salud pública que a usted no le brinda salud eficiente, ¿qué hace usted? Como empleador, le toca asumir el costo de ese servicio de salud privado a su trabajador para que regrese al trabajo. Entonces estamos subsidiando un servicio de salud que el Estado está obligado a dar. En materia de seguridad, el sector camaronero desembolsa $80 millones al año en seguridad porque nos roban todos los días, y policía, marina y demás fuerza pública no cuenta con recursos para hacer frente a la delincuencia. Entonces el sector privado, a través de seguridad privada, guardias, tecnología, cámaras y custodias, desembolsa $80 millones al año para poderse autoproteger, porque el Estado no lo puede hacer, pero sí cobra los impuestos. Cuando el sector público nos obliga a comprar soya local, que cuesta 50% más que la soya importada, y esa obligación nos cuesta $15 millones al año, que salen del sector privado y van a los bolsillos privados de los productores de soya o de los intermediarios de soya, por una política pública que tiene que abolir si no se abole. Entonces usted empieza a sumar costos y se da cuenta que finalmente es el privado que está subsidiando al sector público. Entonces, si queremos hablar de subsidios, hay que ampliar la discusión para encontrar aquellas ineficiencias que hoy el Estado se las carga a los privados. Y no solamente a los camaroneros, a los bananeros, a los cacauteros, florícolas, brocoleros, textileros, y que en esta administración no se han abordado. Entonces lo que vemos es un incremento de costos, pero no hay una contrapartida de eficiencias que le permitan al productor asociado a exportación reducir su costo y José Antonio, ser más competitivo. ¿Han podido plantearle esta preocupación al presidente? Usted ha dicho que no se reunió el gobierno con el gremio para tomar la decisión, que la tomó unilateralmente, y ahora han podido acceder a conversar sobre estas alternativas y este planteamiento y esta preocupación que tienen. Ventajosamente, los planteamientos del sector camaronero han estado sobre la mesa desde el día 1 de esta administración.
Hicimos una presentación a los ministros del ramo indicándoles dónde estaban los costos e ineficiencias y que tenían que abordarse, sabiendo que parte de las promesas de campaña del señor presidente incluían la revisión de subsidios que él no consideraba adecuados. Entonces, sabiendo que ese era el escenario, esto se lo planteó desde el día 1 y lamentablemente no avanzó. ¿Esto podría causar pérdidas de empleo en el sector? Dependiendo si la situación se agudiza. ¿Por qué me refiero a la situación? Porque hoy la situación de precios es terrible versus lo que hemos vivido a lo largo del año. Ha sido un año muy turbulento en materia de precios. O al día de hoy le puedo decir que es una situación bastante precaria. Si eso se mantiene con este incremento de costos que tenemos, al momento que usted produce menos camarón, en las empacadoras especialmente, si tiene menos volumen para procesar, se requiere menos personal para pelar, es decir, para generar ese valor agregado. Y eso es menos empleo. Y eso es menos empleo. No quiero decir que al día de hoy eso pasa, pero evidentemente el empresario piensa el día a día cómo afrontar sus costos, y si no tiene cómo cubrirlos, tiene que ver hasta dónde se puede tapar con la sábana. Ahora, también hay un asunto de cadena de pagos. Hay productores que me llaman y me dicen, miren, yo tengo que ahora escoger a qué proveedor le voy a pagar, porque si estoy a pérdida no puedo pagarles a todos. Entonces esa ruptura de la cadena de pagos, que se acelera no solo por la situación de mercado, sino por esta decisión que se ha tomado, ya le digo, en 48 horas nos han agregado 17 centavos por libra producida, es algo que no se espera de esta administración. Tiene que haber un proceso de diálogo para que estos temas se traten y se pueda definir un cronograma y, por supuesto, migrar como lo hemos propuesto desde el día 1, porque éramos los primeros defensores de que el Estado cobre por energía que hoy genera y no la vende, y nosotros acceder a una energía más eficiente, más limpia, que incluso nos permita ser más competitivos en los mercados. Era un ganar-ganar, ¿no? Pero lamentablemente hoy la situación es esta, y bueno, esperaremos ver qué se puede hacer. Eso sí, no pensar que las agendas comerciales, que las apoyamos por supuesto, son la solución a los problemas. Yo he escuchado declaraciones de autoridades del gobierno que dicen, sí, pero las estamos negociando el acuerdo con China. O sea, los beneficios de un acuerdo comercial se ven en el largo plazo. Y en este momento nosotros tenemos hoy un problema de costos. Yo le agradezco muchísimo, José Antonio, por habernos acompañado, y estaremos muy atentos a cómo se plantean estas alternativas hacia el gobierno para ver cómo pueden trabajar con el sector, que es muy importante para el país. Como decía, es uno de los más importantes productos de exportación no petroleras. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su invitación, Gisela, y un saludo para quienes nos escuchan a través de la señal de FM Mundo. Muchísimas gracias. Buena tarde. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.